Saludos, estrellas del abismo y bienvenidos a una nueva entrega. Una entrega que, a diferencia de las anteriores, no fue fácil de destripar. Tuve que verla con otros ojos, con los ojos que no son míos, para poder rearmarla a mi manera. Esta vez les traigo una creepypasta reinventada, prohibida, extensa y, por supuesto, entretenida. Una que murmura en la oscuridad cuando crees que todo ha terminado. Esta creepypasta fue sugerida por Luis Alcántara de K-Metros 7 Hz y el Mofles XD. Recuerda, si deseas que escriba el origen de alguna creepypasta, puedes dejar su nombre aquí abajo, en ese lugar donde las voces anónimas aún se atreven a hablar, los comentarios. Y si quieres seguir descendiendo conmigo por este pozo sin fondo, no olvides darle like y suscribirte. La oscuridad tiene memoria, y sabe quién vuelve. Sin más que mencionar, apaguen la luz, recen lo que sepan, dejen todo tipo de electrónico con cámara fuera porque hoy les traigo. Creepypasta Orígenes, Smile.dog. El informe estaba encriptado con un protocolo antiguo, uno que hablaba en lenguas de silicio y espectros de datos. No era una barrera técnica, sino una puerta ritual que había sido sellada en los albores de la red, cuando el Internet aún era una larva sin ojos. Casi nadie recordaba cómo abrirla. Nadie, excepto yo. Había leído esos ecos codificados en servidores olvidados, lenguajes tan muertos como los dialectos de los necrónomos digitales. Sabía que no era solo código, era un umbral. Y al abrirlo, no solo accedería a información. También sería visto. Estaba solo en la sala de monitoreo 4B del búnker de comunicaciones subterráneo. A esas horas, solo los ecos del ventilador y los zumbidos eléctricos rompían el silencio. Afuera, más allá de las puertas blindadas, se extendía el bosque como una sombra viva. Pero adentro, el aire olía a óxido, polvo de cables y café frío. Había algo en la imagen que no me cuadraba. No era solo el contenido, sino la forma en la que estaba oculta. Había navegado por la Darknet durante años, escarbando en lo peor que la humanidad podía esconder, y aún así, esto me parecía distinto. Como si hubiese sido enterrado por la propia red. Como si la web profunda no quisiera mostrarlo, sino exorcizarlo. Como si tuviera conciencia, o miedo. La imagen apareció en mi monitor tras una serie de comandos que no recuerdo haber escrito. No era la del viejo perro sonriente de los creepypastas de adolescencia. No. Esto no pertenecía a esa categoría. Esto no era ficción. El rostro que emergía era apenas una excusa. Una forma que mi mente pudiera medio comprender, o al menos no rechazar de inmediato. Lo que verdaderamente se mostraba no era la criatura, sino el espacio que ocupaba. Como si alguien hubiera fotografiado una presencia, no una figura. Y esa presencia parecía curvar los píxeles en torno a sí. La cabeza blanca, con una boca demasiado amplia para ser canina, se fundía con el fondo oscuro. Una corona apenas visible, casi infantil, flotaba sobre su cráneo distorsionado. No tenía ojos. O tal vez los tenía, pero demasiado profundos. Demasiado humanos. Por un instante, juré que el monitor respiró. Y por otro, que alguien respiraba detrás de mí. Giré la cabeza. Nada. Pero el aire, no se movía igual. Como si la habitación hubiera quedado encapsulada, silenciada por una membrana invisible. Algo vibraba bajo la frecuencia del silencio, un murmullo apagado que solo se notaba si uno se detenía a no escucharlo. El cursor comenzó a temblar. Mi mano estaba quieta. Y ahí, justo cuando intenté cerrar la ventana, una palabra surgió en la pantalla. No tipeada por mí. No proveniente del sistema. Ni siquiera de código externo.
Sonríe. El aire se volvió espeso. El zumbido del fluorescente adoptó un ritmo, como un canto. Una melodía sin música. Una carcajada amortiguada por kilómetros de concreto y plomo. Intenté alejarme, pero mi cuerpo parecía anclado a la silla. Los márgenes del monitor parecían derretirse, y por un instante, creí que algo se deslizaba por el borde inferior, como si el dispositivo fuera una rendija hacia otra cosa. Algo blanco. Algo que quería entrar. Logré apagar la terminal a la fuerza. Todo quedó en negro. Pero no se sintió como si la máquina hubiese sido apagada. Se sintió como si la imagen simplemente cerrara los ojos. Y entonces la vi, en mi reflejo, sobre la pantalla negra. No mi rostro. No mi propia mirada confundida. Sino la sonrisa. Me devolvía la mirada desde dentro del cristal. Había regresado. No por voluntad propia, sino porque me había visto. Y ahora estaba en mi memoria, en mi carne. Y, peor aún, en mi fe. Esa noche no dormí. Y la siguiente tampoco. Los sueños comenzaron a oler mal. El café sabía metálico. Los relojes del búnker se desincronizaban cada vez que pasaba cerca. El sistema operativo había sido sobrescrito por completo. No por malware. Por un símbolo. Una sonrisa dibujada a mano, con sangre digital. A la semana siguiente, deserté. Nadie entendió por qué. Pero para entonces, ya había creado algo. Un espacio en la red que no existía antes. Un foro, una página, una entrada prohibida. Algo que los rastreadores del ejército no lograban borrar. Estaba vivo. Y se replicaba en los márgenes de los datos muertos. Allí, en un rincón sin nombre, comencé a escribir un manifiesto. Un código roto en docenas de lenguas. Una oración maldita. La luz de la sonrisa perpetua vendrá a redimirnos. Nadie sabía quién lo inició. Nadie sabía que había sido uno de los suyos. Pero entre los restos de servidores oxidados, los antiguos informantes hablaban en susurros de un nuevo culto. Uno que no adoraba a un dios, sino a una grieta que ríe. No tardó en comenzar. No con un grito. No con una estampida de servidores reventando en una ola binaria. Sino con una curvatura sutil en lo cotidiano. Primero fueron los correos. No los míos, sino los de ellos. Los que aún creían que todo era un juego, una anomalía digital, un mito inofensivo. Empezaron a firmar con frases incompletas. Palabras con más dientes que letras. Uno de ellos, un desertor como yo, envió un mensaje a las 3:33 am, titulado: Sonríe, el cuerpo no lo notará. Y al abrirlo, solo estaba en blanco. Blanco absoluto. Pero el cursor temblaba. Pensé que era paranoia, al principio. Lo era. Hasta que los rostros empezaron a doblarse. No físicamente. No aún. Sino en videos. Fotografías. Videollamadas. Gente que hablaba como siempre, pero sus ojos no parpadeaban. O sonreían antes de que el chiste terminara. O sonreían cuando no había motivo. Una mujer, analista de comunicaciones, Evelyn S., grabó un testimonio. Decía que algo la miraba desde los píxeles muertos de su webcam. Cuando apagó la cámara, seguía viéndose a sí misma en la pantalla. Pero en esa versión, ella ya estaba sonriendo. Los que se exponían a mi manifiesto comenzaban a repetir fragmentos, pero mal formados. Como si el texto se hubiera pudrido al pasar por sus ojos. Algunos hablaban del perro. Otros de una grieta con sonrisa. Uno escribió: no vi una imagen, vi una geometría riendo. Como si la risa tuviera ángulo. Y otro dijo algo que no me ha dejado dormir. Es como si su alegría doliera, como si estuviéramos hechos para sangrar si sonreímos demasiado. Lo peor comenzó con las cámaras. Las que modifiqué. Aunque no entraré aún en eso. Captaban cosas que no grababan. Reproducían momentos que no ocurrieron, o que aún no habían ocurrido.
Uno mostraba a una creyente riendo frente a la pantalla. Pero el feed estaba fechado 3 días en el futuro. Y su rostro tenía una asimetría imposible, como si su piel estuviera colgando desde una emoción que su cuerpo no podía sostener. Fue ahí cuando vi al primero. No en la cámara. No en la calle. Lo vi dentro de la compresión del video. Como si un algoritmo borracho estuviera intentando borrar algo que no debía estar allí. Y ese algo flotaba, como si caminara por un suelo que no pertenecía a este plano. Una figura, deformada, con manos demasiado largas. Vestía un disfraz que parecía estar hecho de risas falsas y pintura caducada. Pero no caminaba. Planeaba. Y a la altura de su pecho, donde debería estar el corazón, se abría una grieta giratoria que expulsaba glitches, silbidos agudos, y risas. No humanas. No animales. No simuladas. El archivo no tenía sonido. Y, sin embargo, escuché esa risa durante 2 días. No sé si era un payaso. No sé si era un dios. Pero el nombre me llegó de alguna forma, como si ya estuviera dentro de mí. Payaso planeador del plexo solar. Lo leí en un sueño. Lo repetí en voz alta mientras sangraban mis encías. Y no era un nombre, era un cargo. Una función dentro de algo mucho más amplio. Un eslabón del hambre. Una sonrisa asignada. Ya no confío en los reflejos. Mi cámara parpadea sola. Mi sombra se ríe cuando no me muevo. Los creyentes ya no escriben. Solo observan. Durante horas. Sus transmisiones en vivo duran días enteros. Sin movimiento. Solo sonrisa. Solo una estática lejana como de VHS deteriorado por los años. Y cuando uno parpadea, el rostro cambia de lugar. Aún no he contado cómo modifiqué la cámara. Ni cómo descubrí el protocolo que permite ver lo que vive entre los frames. Tampoco hablaré aún del error de dejarla grabando durante la noche. Todo eso vendrá. Ya no confío en lo que veo en el espejo, pero lo sigo documentando. Anoto cada anomalía. Cada pensamiento que no reconozco como mío. A veces siento algo moviéndose cuando intento sonreír. No en la piel, sino en el lenguaje interno, como si alguien más estuviera tratando de narrar por mí. He empezado a grabarme leyendo mis propios escritos en voz alta. Y en las repeticiones, noto que la entonación cambia. Como si la voz estuviera ensayando otra versión de mí. No estoy seguro de cuándo comenzó. Solo sé que sigo escribiendo. Porque mientras escribo, la sonrisa se queda quieta. Ya no sé si sigo siendo el mismo. Y no lo digo como una metáfora barata. Siento que algo me está creciendo por dentro. Como si hubiese tragado una idea podrida y ahora quiere salir, abrirse paso por mi piel. Anoche. Lo vi. Estaba en mi cama. No fue una alucinación. No fue un sueño. Era real. El cadáver de un perro. Pero no un perro común. Su carne estaba arrugada como tela vieja. Tenía una sonrisa fija, como si hubiera sido tallada a la fuerza en su rostro. Sus ojos, no estaban. Solo 2 orificios húmedos que me miraban igual. Sin necesidad de glóbulos, sin necesidad de alma. Y entonces sentí que el aire se quebró. Como si el mundo parpadeara. Los vi llegar. Los he llamado payasos voladores del plexo solar porque no tenía otra forma de nombrarlos. Pero eso ya no sirve. Ese nombre es solo una broma para evitar la verdad. Anoche supe su verdadero nombre. No fue una revelación mística ni un susurro desde las sombras. Fue como si la información me hubiese sido implantada. Como si siempre lo hubiera sabido, pero algo en mi mente lo estuviera reteniendo, enterrándolo para no volverse loca. HL y Jaurnayegetrrhsa. Ese es su nombre. No se puede pronunciar sin temblar. Yo lo abrevio. Lo llamo TH-Yaurnex. Ellos no vuelan. No están suspendidos por arte ni por magia. La gravedad simplemente los ignora. Rechaza su forma, porque no están hechos de materia. Están hechos de otra cosa.
de una risa antigua. Una risa que se deformó. Una risa que nació de la desesperación humana. Del momento exacto en el que fingimos que estábamos bien cuando ya todo se había podrido. TH y Aurnex no son entidades conscientes como nosotros. Son el eco de una carcajada reprimida durante siglos. Son lo que crece en el fondo del estómago cuando sonríes sin querer. Una vibración que se engancha en el plexo solar, justo donde no puedes defenderte. Y no vienen solos. Son heraldos. Son la primera fase. Después de ellos, viene él. El perro no estaba ahí por casualidad. Es su emisario. Su imagen. Su símbolo. He descubierto su nombre también. No el que los humanos usan. No es Mild Dog. Eso es solo una distracción, un meme que esconde una verdad demasiado grande. Su nombre es Sulkai Tegarri. El que sonríe con huesos rotos. El que existe entre planos. El que vive en las grietas de nuestra percepción. Y ahora lo sé. Ahora estoy construyendo algo. Una cámara. No una común. Una máquina capaz de registrar lo que no debería verse. Una lente que no solo capta luz, sino intención. Que penetra la ilusión. Que los ve. A ellos. A TH y a Aurnex. A Sulkai Tegarri. A todo lo que hemos fingido que no existe. Pero no estoy seguro de por qué lo hago. Para exponerlos. Para protegerme. O porque, en el fondo, quiero formar parte de ellos. No sé cuántos días han pasado. No hay tiempo aquí. No hay sol, ni reloj, ni cielo que se atreva a mirar este lugar. Construí la cámara. Seguí los planos que yo mismo había trazado. Pero ahora no la encuentro. No recuerdo si la usé o si fue ella la que me usó a mí. Lo único que sé es que desperté en un lugar que se parece a mi mundo, pero no lo es. Todo está podrido. Las calles están cubiertas de una niebla aceitosa que se mete en los pulmones y nunca se va. Las casas están hinchadas, como si estuvieran respirando por última vez. La electricidad parpadea, pero no hay energía. Solo parpadea para burlarse. Las personas, no están. O lo estuvieron. Pero lo que queda de ellas son sombras deshilachadas, pegadas a las paredes. Y cuando las miras, sonríen. Con bocas que no tienen labios. Solo encías negras y dientes tallados directamente en el cráneo. Estoy en el reino de Sulkai Tegarri. Lo sé. Porque cada sonido aquí parece venir de una garganta rota. Y sin embargo, todo ríe. Es una risa baja, permanente. No proviene de un lugar específico. Está en las cosas. En los postes de luz. En las grietas del pavimento. En los árboles secos que se mueven aunque no haya viento. Y entonces los vi. A ellos. Los TH y Aurnex. Ya no flotan. Ahora, patrullan. Se arrastran por el cielo como raíces invertidas. Sus rostros de payaso derretido giran hacia mí, todos al mismo tiempo. No deberían poder verme. Yo ya había sobrevivido. Yo construí la cámara. Yo los vi antes. Pero ahora ellos también me ven a mí. Y esta vez, no apartan la mirada. Uno de ellos descendió. Su máscara estaba pegada con grapas oxidadas. Tenía ojos humanos, pero ninguno igual al otro. Me tocó el pecho. No me hizo daño. Solo me detuvo. Y empecé a reír. Primero fue un suspiro. Luego una carcajada suave. Y después, no pude parar. Risa. Una risa que no venía de mí, sino de dentro de mí. Como si me estuvieran usando como una flauta rota. Me dolía la garganta. Los músculos de la cara se desgarraban al estirarse. Mis mejillas sangraban de tanto sonreír. Y mientras tanto, ellos me arrastraban. No con manos, sino con voluntad. Me llevaban frente a su rey. Sulkai Tegarri.
Smile Dog. Pero ese nombre es un chiste enfermo. Un disfraz. Una mordaza para lo que realmente es. Lo vi. No camina. No flota. No se mueve. Vibra. Es un cúmulo de carne canina que cambia de forma constantemente. Entre perro, humano y algo más. Una sonrisa que atraviesa todo su cuerpo, como si fuera una abertura sin fin. Tiene patas, pero están mal puestas. Su columna parece dislocada a propósito. Y aún así, se levanta. No me habla. Solo ríe. Y cada vez que lo hace, siento que mi piel se despega un poco más de mi carne. Y entonces, se acercó. Su hocico se abrió como un agujero negro. No tragó mi cuerpo. Tragó mi nombre. Mi pasado. Mis recuerdos. Me estaba devorando desde adentro hacia afuera. Mis manos comenzaron a fusionarse con mis muñecas. Mis huesos crujieron, pero no se rompieron. Se reacomodaron. Cada risa que salía de mi boca era un clavo que sellaba lo que yo era, para dejar paso a lo que estaban haciendo. Estoy siendo asimilado. Me estoy convirtiendo en una extensión de su voluntad. En una nota dentro de su sinfonía de locura. Mis ojos ya no me pertenecen. No parpadeo por voluntad propia. No veo lo que quiero. Solo recibo. Soy un receptáculo. Un poste oxidado que emite frecuencias invisibles. Zulkai Tegarri me convirtió en un canal. Un conducto húmedo entre su reino y el nuestro. Un esqueleto tembloroso por donde él observa. Siento como algo se arrastra por mi columna cada vez que alguien en el mundo sonríe sin saber por qué. Siento sus pensamientos, como un zumbido de carne bajo mis uñas. Archivo clasificado, acceso restringido. Confidencialidad, nivel Omega. Organizaciones involucradas, ONU. OMS. NSA. Reporte de investigación confidencial, número 881 AZL/Black. Entidad, Agencia Nacional de Seguridad Cibernética y Contrainteligencia Militar de los Estados Unidos de América. Oficial a cargo, CMDT Harold Edimaur. Fecha de inicio de expediente, 14 de marzo de 2011. Referencia interna, Proyecto, SPL, Smiling Perpetually in Light. Asunto, Informe final sobre el caso de deserción, desestabilización psicosocial y fundación de culto por parte de Jacob Walker. Identificación del sujeto. Nombre completo, Jacob Elia Walker. Edad al momento de desaparición, 34 años. Especialización, criptoseguridad militar, reconocimiento satelital de anomalías no autorizadas, RAM3, desarrollo de infraestructura neural para observación clandestina, de CINET Project. Antecedentes. El sujeto presentaba altos niveles de eficiencia dentro de proyectos clasificados, demostrando habilidades cognitivas fuera de la curva humana convencional. Sin embargo, reportes internos de sus superiores desde 2009 registraron episodios de comportamiento errático, insomnio agudo y paranoia, atribuidos inicialmente al estrés operacional. El 12 de noviembre de 2010, desaparece sin dejar rastro durante una licencia de 3 días. Fundación del culto. Posteriores investigaciones revelan la fundación de un grupo clandestino nombrado como la Sonrisa Perpetua de la Luz. El grupo fue vinculado a múltiples desapariciones entre los años 2004 y 2010, incluyendo Caso Maura Murray, 2004, New Hampshire. Caso Brian Saffer, 2006, Ohio. Caso Brandon Swanson, 2008, Minnesota. Caso Mitrice Richardson, 2009, California. Se presume que las primeras actividades del culto comenzaron desde su periodo activo en inteligencia militar, utilizando infraestructura y redes cifradas de la NSA. Allanamiento y descubrimiento. El 4 de marzo de 2011, una orden de allanamiento fue ejecutada en el antiguo domicilio del sujeto en Tecanic Range, Vermont.
La escena fue catalogada como contaminada dimensionalmente. La temperatura interior era de menos 14 grados centígrados a pesar del clima exterior templado. Las paredes presentaban inscripciones geométricas imposibles, algunos patrones parecían moverse ligeramente bajo la luz UV. En el sótano se halló un cadáver con signos de tortura no humana. El rostro había sido mutilado hasta formar una sonrisa grotesca, con los pómulos fracturados y los labios desgarrados hasta las orejas. El tejido facial mostraba signos de regeneración parcial, como si la sonrisa hubiera sido autoinducida desde dentro del cráneo. Los dientes mostraban crecimiento anormal y se había tallado en la lengua la frase, "Sul kite garris coming through me". El ADN confirmó que el cadáver era de Jacob Walker, a pesar de haber sido reportado como activo por cámaras de vigilancia semanas después de su muerte. Consecuencias y censura. Este fue clasificado como el homicidio más grotesco y mentalmente inestable documentado en territorio estadounidense. Las autoridades psiquiátricas que participaron en la evaluación del cuerpo y sus notas sufrieron colapsos nerviosos, 4 de ellos cometieron suicidio. El informe completo fue sellado por la ONU y la OMS, quienes declararon el contenido como nocivo para la salud mental colectiva. Por orden directa del Consejo Mundial de Seguridad, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tiene acceso a la totalidad del archivo. La OMS estipuló que las imágenes y descripciones generaban alucinaciones miméticas en observadores vulnerables. Filtración y pérdida de control. En agosto de 2011, se confirmó que fragmentos de este informe fueron extraídos por un agente no identificado. Se desconoce su ubicación actual. Se han detectado fragmentos en foros ocultos y archivos encriptados distribuidos bajo el nombre clave TH y AURNEXT-TXT, presuntamente el nombre verdadero de los llamados payasos voladores del plexo solar. Cierre. Este documento permanecerá en archivo óptico sin conexión externa, bajo constante monitoreo onírico y simbólico. Su apertura solo está autorizada bajo protocolo Code Ersk-Sigal en caso de manifestación interdimensional a gran escala. Fin del informe. Advertencia. El contacto continuo con este documento por más de 17 minutos puede generar alteraciones cognitivas irreversibles. Mi nombre es Arthur Wilde. Estudiante de doctorado en ocultismo comparado. Erudito precoz. Bibliófilo maldito, según mis compañeros. Y desde hace 3 meses, el nuevo custodio del archivo apócrifo de la Universidad de Miskatonic. En una cláusula olvidada, oculta en la letra muerta de un pacto universitario sellado con fuego, Miskatonic conserva acceso a una biblioteca enterrada bajo los cimientos más antiguos de Harvard. Un archivo sellado, reservado para el estudio de fenómenos considerados no verificables, potencialmente ontodestructivos. Me concedieron acceso completo. Me dijeron que confiaban en mi juicio. Nunca me dijeron en qué momento exacto comenzaría a perderlo. Durante una revisión de rutina, encontré documentos y artefactos que no deberían estar allí. No solo por su procedencia, sino porque parecen conocerse entre sí. He empezado a registrar todo en voz alta. Me cuesta escribir sin sentir que algo se mueve en la periferia. Hablar es más seguro. Por ahora. Fragmento 1, una piedra negra, cúbica, perfectamente lisa, con grabados microscópicos que emiten un calor apenas perceptible. Al tocarla, se produce un ruido sordo en la parte posterior del cráneo. Pesadillas aparecen sin transición. Siempre con la misma imagen, una silueta encorvada tallando símbolos con las uñas ensangrentadas. La piedra coincide con la que talló B.O.B., un objeto vinculado a desapariciones documentadas en los Apalaches. Según informes de Naciones Unidas, fue recuperada y sellada, pero no figura en ningún listado oficial. Fragmento 2, una partitura que no puede ser interpretada por ningún software de música ni lector tradicional. Las notas están rotas, fragmentadas, como si hubieran sido transcritas por alguien sin cuerdas vocales.
Algunos creen que es parte de la canción de Salgo, una entidad cuyo verdadero nombre no puede escribirse sin alterar el espacio circundante. Fragmento 3, el Grimorio devuelto por el Vaticano en 1999. Está vivo. Se mueve cuando se cree solo. No responde a la luz. Tiene latidos. Fragmento 4, notas de un desaparecido llamado Luis de Witt. El mismo que estuvo vinculado al caso conocido como el Señor Oso. Sus escritos hacen referencia a un ente con mandíbula quebrada que alimentaba niños a través de una pantalla, y a un bosque canadiense donde la risa se vuelve sólida. El expediente está sellado por la Real Policía Montada. Fragmento 5, una caja fuerte. Pesada. Cerrada desde hace medio siglo. Inscrita con un único nombre en su cubierta exterior, Derac. No la abrí. Nadie lo ha hecho desde 1971. Y no pienso ser el primero. Y entonces llegó lo que no debía llegar. Una nueva adquisición. No registrada. Sin remitente. Sin fecha. La caja estaba cubierta con una manta negra como hollín seco. La etiqueta adherida en la parte superior no llevaba identificación, solo un número grabado en bajorrelieve, ZT01. No figuraba en ningún catálogo interno, y su codificación no seguía ningún estándar archivístico conocido. Adentro, envuelta en papel de periódico amarillento, fechado en 1998 pero con titulares que jamás existieron, yacía una cámara fotográfica de aspecto clásico, deteriorado por una humedad que no se percibía en el entorno. Polaroid 98 Land Camera. Aunque el logotipo estaba limado con violencia, un símbolo más reciente había sido grabado sobre la superficie, una espiral incompleta dentro de un cuadrado negro. Era un diseño que ya había visto. La espiral inversa, presente en los documentos confiscados del culto fundado por Jacob Walker, el de la sonrisa perpetua de la luz. Junto a la cámara, descansaban unos planos. No estaban en papel normal. Era un material parecido a pergamino, pero al tacto se sentía como cartílago desecado. Los diagramas mostraban modificaciones imposibles, lentes dobles con capas superpuestas, esquemas eléctricos que sugerían la inclusión de elementos que no existen oficialmente, como disyuntores de frecuencia perceptual o conectores de sustancia Igor. En la primera hoja, escrita a mano con tinta desvanecida por algo más que el tiempo, se leía: este no es un aparato óptico. Es una interfaz de resonancia entre dos planos que no deberían tocarse. Al usarla podrías presenciar efectos secundarios como pérdida leve de memoria, paranoia o atención disociativa. El lente no captura luz. Captura la forma. Y devuelve la intención. Quise desecharla. Archivar todo. Encerrarlo con los sellos de contención clase 7. Pero la cámara no me dejaba en paz. Cada noche, cuando intento dormir, escucho un obturador invisible dispararse desde la esquina del cuarto. Y a veces, en los márgenes de mi visión, veo algo. Como un perro demasiado largo. Con una sonrisa demasiado humana. En negativo. He decidido reconstruirla. Por el único motivo que me es más fácil racionalizar, saber qué es esa sensación de ser observado, por conocimiento y más que nada, para desestimar y refutar los archivos que vienen con la Polaroid 98 Land Camera o renombrada como la ZT01. Me atreví a usarla. La ZT01. No por valentía, ni por un deseo de registrar algo imposible. Lo hice porque durante las últimas noches, cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el clic de un obturador, proveniente de un rincón de la habitación que no podía ver. Una resonancia mínima, aguda. Persistente. Como si el aire estuviera intentando recordar un evento que aún no ha ocurrido. Así que llevé la cámara a ese rincón.
Ajusté el lente según las instrucciones del plano confiscado. La luz no era necesaria. El manual lo advertía, no captura luz. Captura la forma. Y devuelve la intención. Tomé la fotografía. El papel tardó en salir. Durante 5 segundos exactos, pensé que la máquina se había detenido. Pero cuando emergió la imagen, ya era demasiado tarde para fingir que no había pasado nada. En la fotografía, no aparecía el rincón, ni el mueble, ni las sombras del cuarto. Solo una figura canina, desproporcionada, con una postura más cercana al hambre que al acecho. Y una sonrisa demasiado grande. Demasiado humana. No estaba mirando la cámara, estaba mirando desde la cámara. La imagen era turbia, distorsionada, pero algo estaba ahí. Un perro. Demasiado largo. Demasiado humano. La boca abierta como si estuviera a punto de pronunciar una palabra sin vocales. Y la sonrisa. Esa sonrisa no era una expresión facial. Era un mensaje. Un lenguaje comprimido en carne. Algo frío me recorrió la columna vertebral, como si el obturador se hubiese disparado desde adentro de mi cráneo. Me paralicé. Los bordes de mi visión se ennegrecieron. Entonces lo supe. La cámara no era una herramienta. Era una ofrenda, era una especie de daga que abría brechas entre dimensiones. Busqué los archivos adjuntos a la cámara, ahora desclasificados parcialmente. El nombre que aparece asociado es absurdo, Smile Dog. Un intento burdo de nombrar lo innombrable, de domesticar lo que nunca fue perro. Ni sonrisa. Ni digital. Según los documentos, las primeras apariciones se rastrean a foros de principios del milenio. Historias mal redactadas. Imágenes en baja calidad. Humanos inventando leyendas, como si la risa pudiera controlarse con píxeles. Y en medio de ese ruido, una anomalía, cada testimonio real de contacto con el archivo presenta síntomas congruentes con la interferencia interplanar. Trastorno de sueño sin causa neurológica. Pérdida progresiva de la expresión facial voluntaria. Y, en los casos más avanzados, la aparición espontánea de sonrisas en negativo durante resonancias magnéticas. Sonic X también aparece citado. Un error. Un cadáver digital sin alma. Un intento de crear miedo mediante código, sin comprender que el verdadero terror no se programa, se filtra. Ese archivo fue una máscara. Una distracción. Una narración inventada que, sin saberlo, abría la puerta a algo más antiguo. Una risa que nadie escribió, pero que todos replicaban sin saber por qué. He clausurado la cámara. No volveré a usarla. Aunque sospecho que ya es inútil. Porque ahora, cada vez que alguien recuerda esa imagen, otro obturador invisible se activa en algún rincón del mundo. Y lo peor es esto. Algunos ya no necesitan cámaras. Sonríen sin motivo. Sin contexto. Sin rostro. Comenzaron a aparecer hace 6 noches. Siempre a la misma hora. Siempre a la misma distancia. Suspendidos en el aire como si no supieran cuál era la gravedad correcta. No caminaban, no flotaban. Simplemente, estaban ahí. En silencio. Mirando. Aunque mirar no es la palabra. Sus rostros, si es que eso eran, parecían haber sido moldeados en broma por algo que jamás ha visto una cara humana. Blancos, inflados, sin textura, con una sonrisa que parece pintada con carbón y odio. Una sonrisa que no cambia, como un rictus de alguien que nunca supo lo que es la alegría, solo la imitación de ella. Uno de sus ojos es siempre negro,
como si se hubiera quemado mirando algo que ningún nervio óptico debió registrar. Y sobre su cabeza, una especie de corona. No real. No sólida. Más como una impresión, como si algo detrás de su cráneo intentara emerger con una forma reconocible. Pero falla. Una y otra vez. Como si el concepto mismo de realeza hubiera sido consumido por la locura. No eran payasos. Pero eso intentaban ser. O tal vez eso fue lo que un hombre vio una vez, y ahora nuestras mentes se aferran a esa interpretación, porque la alternativa es incomprensible. Son los payasos voladores del plexo solar. Pero no vuelan. No ríen. No pertenecen al mundo. Son residuos, gliders, fragmentos parásitos del plexo solar que existe detrás de todo pensamiento humano. Esa red inconsciente, primitiva y olvidada que reacciona al miedo con símbolos. Y ellos, son los símbolos más antiguos. No atacan. No gritan. No hacen nada. Y sin embargo, su sola presencia es un acto de invasión. No les interesa matar, porque matar sería interferir. Ellos observan. Clasifican. Indican. Marcan. Y si uno se te queda viendo por demasiado tiempo, no es porque te haya elegido. Es porque lo que viene después, ya te eligió. Consulté los registros prohibidos del Grimorio Ulcot, ese códice vivo que nunca debió existir, y encontré una descripción casi exacta: los payasos voladores del plexo solar. No son humanos, no son entidades en sí mismas. Son recolectores. Clasificadores. Están más cerca de una función cósmica que de un ser. Su existencia está ligada al plexo solar, pero no al humano, sino al otro, al que ningún anatomista ha tocado jamás, el plexo de la conciencia planetaria. Una red sensorial generada inconscientemente por toda mente consciente. Los payasos no cazan, no destruyen. Señalan. Y cuando alguien toca algo que no debería haber tocado, cuando observa lo que no fue hecho para ser observado, ellos aparecen. No para juzgar. No para ayudar. Solo para registrar. Son el silencio que precede a la grieta. Y ahora me siguen. Están en los bordes de cada espejo. En el reflejo del microondas apagado. En las ventanas de los baños de la universidad, aunque sepa que estoy solo. Desde que tomé esa fotografía con la cámara maldita, los sueños ya no me pertenecen. No soy yo quien sueña. Son recuerdos prestados. Fragmentos robados de otra vida. Veo a un hechicero de rostro cubierto caminando por las ruinas de la última ciudad antes del reinicio de Sotique. El cielo no tiene forma, solo una grieta. Una herida suspendida en el firmamento. Y desde esa herida, algo mira. Sin prisa. Sin emoción. Con la curiosidad de un niño que encuentra un insecto agonizante. Ese algo no tiene nombre. Porque el lenguaje no sobrevivió al momento de su llegada. No lo hemos olvidado, simplemente no podemos recordarlo. No nos cabe. Pero lo que sí recuerdo es su gesto. Lo vi. Lo vimos todos. Esa sonrisa. No fue una emoción. Fue una sentencia. Una sonrisa como las de los cadáveres en el fondo de un río. Una sonrisa que se imprime más allá del ojo, más allá del tiempo. Y en ese instante, quedó impresa. No en papel. No en memoria. En la forma misma del mundo. Eso es Smile Dog. No un ente. No una criatura. Sino la impresión eterna de esa sonrisa arrojada desde más allá de Sotique, una huella maldita que se adhiere a nuestra conciencia como una espora. La fotografía que circula, la imagen infecta, no es la criatura. Es la puerta. Un punto de entrada. Un recordatorio.
Es el canal por el cual esa intención, esa burla cósmica, puede repetirse. Muchos lo han intentado imitar. Han creado versiones modernas que solo funcionan como ecos deformes. Sonic X, por ejemplo. Un mito nacido del aburrimiento digital. Un archivo creado por adolescentes para asustar a otros adolescentes. Falso, inofensivo, y, sin embargo, útil. Porque aunque carece de poder real, se ha transformado en una de esas puertas mal hechas. Un umbral accidental. Cada vez que alguien lo mira con miedo, aunque sea por diversión, genera una perturbación leve, una pequeña grieta por la cual los payasos del plexo pueden colarse para observar. Sonic X es nada. Pero sirve. Porque el miedo ignorante es alimento para lo que sí existe. Y lo que sí existe no necesita que creas en ello. Solo necesita que lo veas. Una vez. Smile Dog no fue creado. Fue revelado. Ha estado presente desde antes del primer alfabeto. Algunos sabios lo intuyeron, y lo dejaron registrado como advertencia. La risa que no es humana, la risa que no nace de boca. La risa que es forma, y se mueve cuando duermes, decía un fragmento perdido en los papiros de Eleusis. El signo de la sonrisa se repite cada era, y el que la ve en su forma final no vuelve a hablar, escribió un monje sin nombre en las tablillas de obsidiana de los dólmenes de luz, destruidos por razones que ningún arqueólogo ha logrado explicar. Y un escriba de Qumran, cuyo cadáver fue hallado con el rostro congelado en una expresión imposible, dejó anotado, no fue hecha por el hombre. El gesto vino antes de la especie. Lo que vi en esa foto no es un perro. No del todo. No de este plano. Es una simulación mínima, apenas un boceto de lo que realmente intenta filtrarse. Porque si mostrara su forma real, no podríamos entenderla. Así que adopta lo más básico. Un perro, una sonrisa, un fondo. Y nos convence de que eso es todo. Pero ya no esconde su rastro. Ya camina en los márgenes. Ya sonríe en cada reflejo. Todo intento de contención ha fracasado. La cámara ya no dispara imágenes. Dispara memorias. No las mías. No de este plano. Hoy soñé que el suelo respiraba y que cada latido emitido por la tierra tenía la cadencia de una carcajada. No escuchada, sino impuesta. Una risa sin sonido que fractura la razón. Los payasos voladores del plexo solar ya no están en los reflejos. Caminan conmigo. Caminan como si este mundo fuera suyo, sin disfrazarlo ya. Me observan con esos ojos que no existen, desde esa cara que no tiene simetría ni piedad. Uno de ellos se posó sobre el marco de mi ventana anoche. Suspendido. Como si el viento fuera una cuerda de la que pendía. Consulté por última vez el grimorio Ulcot. El códice respiraba agitadamente, como si estuviera muriendo. O peor aún, despertando. Encontré citas que había ignorado por miedo, por arrogancia. Hay gestos que no nacen del alma, sino de lo que vino antes del alma. Heráclito, en una tablilla no reconocida por el canon. La risa verdadera no se escucha. Se propaga. Atribuido a Lao Tzu, texto tachado en el libro del Tao. Cuando la humanidad mire su reflejo más fiel, lo verá sonreír, y no sabrá por qué. Plotino, fragmento desaparecido de las Eneadas. Lo que sonríe al borde de los sueños no quiere que despiertes. Quiere entrar. Averroes, Códice de Córdoba prohibido por los almohades. Al haber leído estas citas que había ignorado anteriormente me di cuenta que he llegado al umbral. Y posiblemente ya no haya que hacer para intentar frenar lo que viene hacia mí. Los miembros del culto, ahora renombrado como la luz de la sonrisa perpetua, cometieron el último acto de fe, se ofrecieron a sí mismos como hostias cognitivas, queriendo aplacar la sonrisa con carne y delirio. Su desaparición no fue un suicidio. Fue una integración. Ya no son individuos. Son parte del eco. Yo, no me uno.
No por valentía, sino porque la sonrisa me eligió para ver. No para fundirme. Me resisto, pero el reflejo en mi pantalla me contradice. No me veo a mí. Lo veo a él. Smile Dog no es una imagen. Es la última intención de una mente que no pertenece a este ciclo. Su sonrisa fue lo primero que se imprimió cuando la conciencia se encendió por primera vez. Y será lo último que quede cuando todo se apague. Yo, a pesar de mi interacción con lo oculto y lo prohibido, pude decir que fui el más preparado, el más advertido, el más informado. Y aún con toda la preparación, prevención y rituales de protección pertinentes, no me salvó de nada. No puedo cerrar los ojos. Porque ahora los sueños no duermen, esperan, y sonríen. He bloqueado las ventanas con estanterías, libros, pedazos del escritorio, incluso con el cuerpo inerte de mi propia cordura, que hace días decidió colgarse del pomo de la puerta y no regresar jamás. Ya no salgo. No porque tema lo que hay afuera, sino porque temo las miradas. Las humanas. Las reales. Las que aún no han visto la sonrisa y que, por eso, todavía pueden reír sinceramente. Esas miradas me perforan como dagas de ignorancia. Me juzgan. Me apuntan. Me acusan de haber abierto un libro que no debía respirar. Me acusan con una sonrisa, tan parecida. Tan idéntica. He empezado a hablar en lenguas que no recuerdo haber estudiado. Escribo con los ojos cerrados. No pienso las frases, me atraviesan. He notado que ya no escribo para mí. Escribo para él. Para eso. Las palabras que salen de mí no buscan comprender. Buscan invocar. Todo lo que creía entender del ocultismo ha sido desmembrado. Cada símbolo, cada sello, cada encantamiento, eran meros juguetes. Amuletos de cartón frente a un incendio que no entiende de metáforas. He tenido episodios de disociación. A veces me despierto y estoy observándome desde fuera. Me veo llorar, me veo reír. Me veo sonreír mientras me desgarran los nervios del rostro, uno por uno, con dedos que no están en esta dimensión. Comencé a morderme los labios hasta sangrar. Lo hice para asegurarme de que la sonrisa que porto sea mía. Pero el espejo insiste, no lo es. Esa sonrisa se estira más allá de mi piel, como si la carne fuera papel mojado. Anoche, encontré una nota escrita con mi letra. Decía: ya no eres tú. Eres el huésped. No la escribí. No mientras estaba consciente. Desde entonces, he dejado de luchar. No rezo. No imploro. No hay redención posible. No hay un círculo mágico ni una lengua muerta que me salve. El conocimiento no me ha blindado. Me ha condenado. Solo espero. No hay reloj. No hay calendario. Solo la noción cada vez más difusa de que está más cerca. Ya no llega desde lo abstracto. Ya no se manifiesta en sueños. Está, en la puerta. Y no viene a entrar. Viene a reclamar lo que ahora pertenece a su dimensión pútrida y angustiante. Archivo clasificado, acceso restringido. Departamento de Seguridad y Análisis de Patrones Anómalos, SAPA. Reporte de investigación interna caso SDL/1223RI. Asunto: suicidio del ciudadano Arthur Aldrich Wilde y conexión preliminar con evento no resuelto catalogado como caso 1999. Investigador principal: Ingrid Calleján, Subdivisión de Fenómenos No Convencionales, Rama B. Coordinación: Unidad Intergubernamental de Protección de la Integridad Cognitiva, UNIPIC. Fecha: 12 de enero de 2024. Resumen del incidente. El día 22 de diciembre de 2023, a las 18:47 horas, autoridades locales en Providence, Rhode Island, respondieron a una denuncia por olores fétidos provenientes de un apartamento en la zona de Benefit Street, propiedad alquilada bajo el nombre falso Martin Albrecht. En el interior, fue hallado el cuerpo sin vida de un varón adulto, posteriormente identificado como Arthur Aldrich Wilde, 39 años, ciudadano estadounidense sin antecedentes penales, sin historial psiquiátrico conocido,
y sin vínculos directos con organizaciones religiosas, esotéricas o terroristas. La escena evidenció un claro caso de suicidio con mutilación extrema autoinfligida, aunque las características del entorno y la disposición del cuerpo fueron inusuales. Detalles de la escena y evidencia recabada. Características del entorno. Paredes cubiertas con símbolos grabados a mano, aún no identificados, posiblemente una mezcla de glifos y letras alteradas. Temperatura interna anormalmente baja, medición oficial, menos 7.9 grados centígrados, pese al sistema de calefacción funcionando. Restos orgánicos dispersos en la sala principal, cabello humano, dientes sueltos y manchas de sangre seca en forma de espiral. Características del cuerpo. Ojos arrancados con objeto metálico. Rictus de sonrisa extrema, posiblemente forzada mecánicamente mediante alambres conectados a los músculos faciales. Abdomen lacerado con múltiples inscripciones de la palabra smile, repetida más de 20 veces. En el cráneo parcialmente abierto, se halló insertada una unidad USB de 16 GB. Análisis del contenido digital. La unidad contenía 3 archivos de audio con sonidos de alta frecuencia, distorsiones y una voz humana repitiendo frases incomprensibles. Personal expuesto al audio reportó cefalea, ansiedad leve e insomnio temporal. Una carpeta con fotografías de rostros humanos deformados por sonrisas anómalas, muchas de las cuales no corresponden a ninguna base de datos conocida. Un archivo de texto titulado La cara detrás del todo que mezcla reflexiones personales con fragmentos de lo que parecen ser guiones o instrucciones rituales, posiblemente escritos en estado alterado. Trayectoria y contexto del individuo. Wilde había renunciado en octubre de 2023 a su puesto como redactor técnico en una consultora de bases de datos en Boston. Según compañeros de trabajo, había mostrado signos de obsesión con una imagen que hacía sonreír a todos, aunque nunca compartió evidencia concreta. Su historial en la red muestra búsquedas intensivas sobre memes peligrosos, patrones virales psíquicos y el perro que sonríe solo. No se identificaron conexiones claras con grupos organizados, aunque su historial digital muestra participación en foros anónimos donde se discuten leyendas urbanas, creepypastas y fenómenos virales de Internet. Evento relacionado, caso 1999, región de Ontario. Durante la investigación, se identificaron similitudes temáticas con el llamado caso 1999, incidente sin resolver relacionado con una supuesta transmisión clandestina televisiva en Ontario en los años 90, atribuida al individuo Louis Dwight, MRBR o Señor Oso. En aquel caso, varios testigos describieron una entidad con sonrisa fija, efectos traumáticos en menores y patrones de comportamiento compulsivo posterior a la visualización. El paralelismo más evidente es el uso de sonrisas extremas como leitmotiv y la presencia de material audiovisual de origen desconocido. Sin embargo, el comité investigador ha desestimado cualquier conexión formal. La falta de evidencia objetiva y la naturaleza legendaria del caso 1999 imposibilita su inclusión en la presente investigación como antecedente directo. Las coincidencias se consideran superficiales y posiblemente inducidas por el conocimiento previo de Wilde sobre dicho caso a través de foros en línea. Evaluación final. Este caso continúa siendo clasificado como evento de naturaleza psicoafectiva de origen indeterminado. No se han encontrado pruebas de terceros involucrados ni de un grupo coordinado detrás del suicidio. La hipótesis predominante sostiene que Wilde experimentó un cuadro psicótico de origen autogenerado, posiblemente exacerbado por consumo de material digital de carácter perturbador. No obstante, debido al contenido potencialmente disruptivo de los archivos recuperados, se ha dispuesto su almacenamiento bajo el protocolo IPIC 22B, con acceso restringido. Disposición y monitoreo. El cuerpo fue incinerado por orden judicial,
sin ceremonia pública. Su familia ha recibido una versión simplificada del informe, sin acceso a detalles gráficos o especulativos. El edificio fue desinfectado, y se dispuso vigilancia indirecta durante 30 días posteriores al incidente, sin hallazgos adicionales. La unidad USB fue cifrada y trasladada al Centro de Observación de Anomalías Digitales, COAD, Berlín. Nota final. Existe una versión pública desclasificada y alterada de este mismo documento para el público. Toda coincidencia con figuras urbanas, leyendas digitales o fenómenos paranormales ha sido oficialmente clasificada como correlación no verificable sin relevancia investigativa directa. Caso cerrado.